Comenzando ya con lo que es el álgebra de Boole, fue una propuesta de George Boole por los años 1847. En ese entonces no existía la electrónica, pero sí habían procesos lógicos que se implementaban en sistemas mecánicos. Por ejemplo, se iniciaba con los procesos de automatización, fábricas textiles. En ese entonces, los procesos no se conocían del punto de vista matemático lógico, sino que cada diseñador mecánico implementaba sus propias técnicas, sus propios diseños, y eso llevaba a un desorden total, porque no había simplificación de mecanismos. Lo que propone George Boole es una técnica de álgebra simple basada en dos únicos estados: un estado verdadero identificado por un valor 1 y un estado falso identificado por un valor 0. Por consiguiente, esta característica bivalente hace que el sistema tenga una condición discreta, es decir, no puede tomar valores intermedios en el sistema. No puede haber un 0,5, no puede haber un 1,5, no puede haber medias verdades. O el sistema es verdadero o el sistema es falso. Para los circuitos electrónicos, cuando se desarrollan las compuertas lógicas, lo que se hace entonces es que se asocia el valor 0 a la no existencia de energía, es decir, a la conexión directa al punto común de la fuente o 0 voltios, y el valor único lógico referenciado también con respecto al punto común de la fuente para el valor de energía. En otras palabras, decimos que si hay la presencia de 5 voltios en la salida, estamos ante un valor lógico verdadero, y si tenemos un valor de 0 voltios medido con respecto al común, estamos en presencia de un valor lógico 0. Basado en esos conceptos, lo que hizo Boole en su álgebra fue plantear 4 propiedades y 8 teoremas, con lo cual se define una serie de propuestas a través de los operadores de producto, de suma y de complemento para poder obtener solución a la mayoría de los problemas lógicos que se generan en los sistemas digitales. En la primera propiedad, lo que nos dice es que existe un elemento identidad o elemento neutro. Esto es evidente porque la suma de un nivel 0 a cualquier variable no la altera. El resultado sigue siendo la misma variable. Y el producto de un nivel 1 a cualquier variable tampoco lo altera, sigue siendo la misma variable. Esto lo pueden probar si utilizan una compuerta OR de 2 entradas, donde una de las entradas colocan un nivel 0, se darán cuenta que no importa el valor que coloquen en A, siempre el resultado va a ser ese mismo valor. Es decir, cuando A valga 1, 1 más 0 valdrá 1. Cuando A valga 0, pues 0 más 0 valdrá 0. Y el resultado es constante. Lo mismo sucede si utilizan una compuerta AND. En una compuerta AND, donde una de sus entradas está conectada a un valor lógico 1, no importa qué valor coloquen en A, el resultado siempre será A. Si A vale 1, 1 por 1, pues valdrá 1. Y si A vale 0, 0 por 1 valdrá 0, y conserva el valor de A. La propiedad conmutativa lo que nos dice es que las variables de entrada se pueden intercambiar sin alterar el resultado del sistema. En una compuerta OR no importa por dónde conecten a cada una de sus entradas. A más B es lo mismo que B más A. En la compuerta AND sucede exactamente lo mismo. Podemos intercambiar A por B por A, sin que se altere el resultado. En la propiedad distributiva, lo que nos dice, si tenemos un grupo de variables involucradas, podemos reacomodar la expresión para simplificar algún proceso sin que se altere el resultado. Así, por ejemplo, A producto B más C lo podemos reescribir como A producto B. Fíjense que lo que está es multiplicando el primer término, que está entre paréntesis, por A, y luego le estaría sumando de nuevo el primer término por el producto del segundo término.
Exactamente lo mismo si se trata de la suma con un producto. Es decir, A más B por C lo podemos reescribir como A más B por A más C. En la propiedad de complementación o de inversión lógica, lo que nos dice es que si sumamos el complemento de una variable a ella misma, el resultado siempre será 1. Y si le hacemos el producto, el resultado siempre será 0. También lo pueden comprobar si utilizan las compuertas, porque en una compuerta OR, si ustedes en una de sus entradas tienen una variable cualquiera A, y en la otra de la entrada tienen el complemento de esa variable, se darán cuenta de que cuando A tenga 1, A negado tendrá 0, y 1 más 0, pues será 1. Si por el contrario A valiera 0, le sumamos a A negado que vale 1, y el resultado sigue siendo 1. Exactamente lo mismo sucedería si tenemos una compuerta AND. Si A valiera 1, pues A negado valdría 0, y el resultado de 1 por 0, pues sería 0. Igualmente, si A valiera 0, el resultado de 0 por 1 sería igual 0. En el teorema 1 o principio de dualidad, lo que nos dice es que toda igualdad lógica, es decir, toda ecuación lógica, sigue siendo válida si cambiamos los operadores de suma y de producto, teniendo en cuenta que también se deben cambiar los elementos de identidad. Es decir, si tenemos una ecuación lógica donde están involucradas los operadores lógicos de suma, los podemos reemplazar por operadores lógicos de producto, manteniendo el mismo resultado, siempre y cuando se tenga en cuenta de que donde hay un 0 hay que cambiarlo por 1, y donde hay un 1 se cambia por 0. Si tenemos dos ecuaciones, una está definida con operadores lógicos de suma, y la comprobamos, indudablemente por este teorema, la misma ecuación, pero escrita con operadores de producto, queda automáticamente comprobada. Para demostrarlo, recurro a dos de las propiedades que ya hemos visto, la propiedad conmutativa y la propiedad de identidad. Noten, muchachos, que la propiedad conmutativa de la suma A más B igual a B más A se refleja exactamente igual en la segunda ecuación cuando cambio el operador de suma por el operador de producto, y no se altera el resultado. Si lo vemos con la propiedad de identidad, cuando hacemos A más 0 igual a A, es lo mismo que si cambiáramos el operador de suma por el operador de producto, y también cambiáramos el elemento de identidad 0 por el valor 1. Y así se mantiene inalterable la ecuación. Y una ecuación prueba la otra. El teorema 2 es prácticamente implícito dentro del álgebra de Boole. Lo que nos dice es que el álgebra de Boole se desarrolla con postulados que funcionan dentro del álgebra de Boole y pertenecen al álgebra de Boole. Dado que se trata de una afirmación implícita, por lo general en los textos el teorema 2 normalmente no lo nombra. El teorema 3 nos dice que se cumple siempre que al sumar un valor 1 en un sistema, el valor de la variable queda automáticamente anulado por ese valor 1, es decir, se convierte exclusivamente en un valor 1. Y si en el caso del producto, al multiplicar por un valor 0, el valor de esa variable queda también anulado por ese valor 0 y la salida siempre valdrá 0. Esto lo pueden probar también con las compuertas. Si tenemos una compuerta OR de dos entradas y en una de sus entradas hay un valor 1, no importa lo que coloquemos en la variable A. Cuando A valga 0, 0 más 1 nos dará 1. Y cuando A valga 1, 1 más 1 valdrá 1 también.
y esta expresión es constante. Lo mismo si tuviésemos una compuerta AND. En una compuerta AND, si una de sus entradas está puesta a 0, no importa el valor que tome A. Cuando A valga 0, 0 por 0 dará 0, y cuando A valga 1, 1 por 0 valdrá 0. Así es que la ecuación se mantiene constante e inalterable. A pesar de que es evidente y se puede probar fácilmente con compuerta, voy a tratar de hacer una demostración partiendo de la primera parte de esta expresión para que vean, muchachos, que haciendo una relación con los postulados que hemos visto hasta el momento, podemos obtener una definición de lo que sucede de forma lógica en lo que sería la expresión del álgebra booleana. Entonces, así partiendo de que A más 1 sería lo mismo que escribir A más 1 multiplicado por 1 aplicando la propiedad de identidad. O sea, simplemente, si multiplico por el valor 1, la expresión se mantiene constante, no se altera. Seguidamente, si aplico el complemento, es decir, la propiedad de complemento, recuerden que la propiedad de complemento nos dice que toda variable sumada a su complemento es 1. Y la expresión la podríamos entonces escribir como queda en esta etapa, A más A negada, producto A más 1, manteniendo la segunda parte de la expresión constante. Y aplicando la propiedad distributiva, esta expresión nos queda como A más A negado por 1. Si seguidamente aplicamos la propiedad de identidad, nos damos cuenta que multiplicar por el valor 1, pues no altera la variable, y por consiguiente nos queda como A más A negado. Y por último, la propiedad complemento nos dice que una variable sumada a su valor negado nos da 1. Y así queda demostrado que A más 1 siempre será un valor 1. El teorema 4, o ley de idempotencia, lo que nos dice es que toda variable sumada a ella misma genera el mismo valor de esa variable. De la misma forma, toda variable producto por ella misma toma el valor de esa misma variable. Es evidente también, si tienen una compuerta OR y a ambas entradas de la compuerta OR le colocan la misma variable, cuando A valga 1, pues en la compuerta OR tendremos 1 más 1 y la salida será 1. Cuando A valga 0, tendremos 0 más 0 y la salida será 0. Así que se mantiene constante. Exactamente lo mismo sucede con el producto. Si A vale 1, la salida será 1 por 1, nos dará 1. Y si A vale 0, la salida será 0 por 0 y el valor de salida será 0. Pero hagamos lo mismo que con la propiedad anterior. Vamos a partir de nuevo de la premisa de A más A. Y aplicando la propiedad de identidad, se mantiene constante diciendo que A más A se multiplica por el valor 1. Seguidamente, este valor 1, puedo aplicar el complemento y decir que 1 es lo mismo que escribir A más A negado. Aplicando la propiedad distributiva, A, que es común en los dos primeros términos, queda sumando al producto de A, que es el segundo término, por A negado. Y como sabemos por la propiedad de complemento de que A por A negado es igual a 0, pues a la final nos quedaría comprobado o demostrado que A más A es igual a A. Luego, la ley de involución lo que nos dice es que para toda variable siempre se cumple que el doble complemento de esa variable siempre resulta ser el valor original de la variable. Para probarlo, vamos a hacerlo por partes. Es decir, no lo vamos a hacer doblemente complementado en un solo golpe, sino lo vamos a hacer, lo complementamos primero y luego lo complementamos de nuevo. Si hacemos el complemento de la variable A, encontramos que en su salida vamos a tener
la variable A negada, o el complemento de A como tal. Lo que nos dice entonces es que cuando A valga 0, la salida valdrá 1, y cuando A valga 1, A complemento valdrá 0. Si a continuación agregamos otro inversor, es decir, tenemos un segundo complementador, la salida del sistema entonces será A doblemente negada. En ese caso, esta segunda inversión nos dice que cuando A negada tenga 1, A doblemente negada tendrá 0, y cuando A negada tenga 0, A doblemente negada tendrá 1. Por consiguiente, con el sistema completo podemos notar que cuando A vale 0, A doblemente negada valdrá 0, y cuando A valga 1, A doblemente negada valdrá 1. Y eso nos indica entonces que al negar dos veces una variable retoma su valor original. En las operaciones lógicas asociativas, lo que nos dice es que siempre se cumple de que si tenemos un sistema donde están varias variables involucradas, puedo realizar la operación de un grupo de variables específicos primero y luego realizar la operación con el resto de las variables que quedan, sin importar cuál de las variables sean las que primero actúen. Recuerden que la propiedad conmutativa permite cambiar el orden de las variables sin que se altere el resultado. Y por el teorema de dualidad, pues se cumple también la segunda expresión de esta ecuación. Es decir, cuando cambiamos de operadores de suma a operadores de producto. Para probarlo, veamos qué sucede si tenemos un sistema donde realizamos la suma de tres variables de entrada. Es decir, una compuerta OR, donde las variables A, B y C se obtienen en su salida como la suma de A más B más C. Este mismo sistema lo puedo representar entonces por la suma de A más B y posteriormente la suma con C. Y el resultado se mantendrá constante. Un mismo sistema lo podemos construir con una única compuerta o con múltiples compuertas que entrelazadas entre sí nos permitan cumplir el mismo objetivo. La ley de la absorción lo que nos indica es que a cualquier variable que le sumemos esa misma variable por el producto de cualquier otra, el resultado será ella indiferentemente. Y si se trata del producto, al sumarle esa misma variable con cualquier otra variable, el resultado se mantendrá constante, o sea, seguirá siendo la misma variable. Pueden tener una compuerta OR, donde a una de sus entradas le colocan la variable A y a otra de sus entradas le colocan el producto de A por B. Sin importar lo que tenga B, cuando A valga 0, 0 por B valdría 0 y 0 más 0 nos daría 0, lo que conserva el valor de A. Y cuando A valga 1, 1 sumado a cualquier cosa que nos dé acá, siempre será 1. Así es que se conserva el valor de A. Exactamente lo mismo sucede si tenemos una compuerta AND de dos entradas, donde una de las entradas le sumamos además otra variable. Cuando A valga 0, pues indudablemente la salida será 0, porque todo lo que multiplica por 0 da 0. Y cuando A valga 1, sin importar lo que tenga B, 1 más cualquier cosa en B, siempre será 1. Y 1 por 1 nos daría 1. Y conserva el valor de A. Para demostrar este teorema, podemos partir de nuevo de la parte inicial de esta ecuación. Aplicando la propiedad conmutativa, es decir, cambio de orden los términos y digo que A por B queda sumado a A, por comodidad. Simplemente lo hice por comodidad. Puedo luego aplicar el teorema de la propiedad de identidad multiplicando a A por 1. Seguidamente aplico la propiedad distributiva. Así, esta expresión me queda como A producto B más 1. Y como sabemos por el teorema 3, toda variable a la cual le sumamos un valor 1 se convierte en un valor 1,
pues la expresión queda entonces como A por 1. Aplicando luego la propiedad de identidad, pues podemos definir que A por 1 no se altera, así es que el resultado es A. Y así queda demostrado que A más A por B tiene como resultado siempre el valor de A, sin importar lo que tenga B. Las leyes de Morgan lo que nos dice es que para cualquier cantidad de variables que se encuentren ante una operación de suma y posteriormente a eso se obtenga la inversión, es decir, para cualquier operación de complemento de la suma, se pueden reemplazar por el producto del complemento de cada una de sus entradas. En la segunda parte de este mismo teorema, se define que el complemento del producto se puede reemplazar por la operación de suma del complemento de cada una de sus entradas. Esta propiedad es particularmente importante porque esto nos permite convertir términos completos lógicos de productos a sumas y de sumas a productos, y por lo tanto cambiar la forma como simplificamos las ecuaciones lógicas en la resolución de problemas. Para demostrarlo voy a partir simplemente de utilizar dos entradas. Tenemos entonces la suma de A más B, que luego se hace complemento, y veremos si podemos llegar a la expresión del producto del complemento de cada uno de ellos. Probemos primero lo que obtendríamos para hacer la suma de A más B. En este caso, utilizamos una compuerta OR, y así las entradas A más B se obtienen a la salida como la suma de cada una de ellas. Si lo vemos en la tabla de la verdad, lo que obtendremos es que cuando A valga 0 y B valga 0, A más B valdrá 0. Y para cualquiera de los otros casos, donde en alguno de ellos aparezca un nivel lógico 1, pues las salidas tendrán un valor lógico 1. Completando este lado de la ecuación, ahora hacemos el complemento de salida, es decir, ahora tenemos A más B complementado. Y así podemos ver que justamente sería lo opuesto a lo que teníamos en A más B, es decir, la inversión de esta salida se hace para obtener A más B complementado. Y así cuando en A más B haya 0, pues en A más B complementado habrá 1, y en el resto de los casos cuando hay 1, pues en A más B complementado habrá 0. Veamos entonces qué pasa con el otro lado de la expresión. Primero, tenemos que encontrar cómo obtener los complementos de cada variable. Es decir, utilizamos dos inversores y a partir de las variables A y B obtenemos los complementos de A y el complemento de B. En la tabla de la verdad, pues cuando A valga 0, A complemento valdrá 1, y cuando B valga 0, B complemento valdrá 1. Y en cada una de las combinaciones exactamente lo mismo. Es decir, cuando en una de ellas valga 0, la salida valdrá 1, y cuando valga 1, pues la salida valdrá 0. Si ahora agregamos el producto, es decir, la operación de producto, lo que hacemos es que los complementos de cada una de estas variables los metemos al operador lógico AND. Así en la salida obtendremos el producto del complemento de las entradas. Y de esta función, lo que obtenemos es que A complemento producto B dará un valor 1 exclusivamente cuando A negado valga 1 y cuando B negado valga 1. Es la única condición posible. Para el resto de las condiciones siempre valdrá 0. Dada esta tabla de la verdad, queda entonces demostrado que el resultado que se obtiene de este lado de la ecuación es exactamente el mismo que de este otro lado de la ecuación. O sea, A más B negado se puede reemplazar perfectamente bien por A negado producto B negado.
Lo mismo sucedería si en lugar de 2 variables tuviese 3, 4 o cualquier cantidad de variables. Basado entonces en los postulados booleanos, podemos entrar a lo que son las expresiones canónicas. Las expresiones canónicas no es otra cosa que las condiciones dentro del álgebra de Boole que definen cada uno de los términos en formas de productos o suma, para la cual se hace verdadero o se hace falsa la variable de salida. Es decir, las expresiones canónicas no es otra cosa que una forma para definir el funcionamiento de un sistema. Para probarlo, veamos un ejemplo. Tenemos un sistema de alarma contra incendio que queremos desarrollar. Lo que nos piden entonces es que en el sistema de alarma tengamos 3 posibles entradas. Mis entradas van a ser un interruptor manual que yo puedo activar en cualquier momento, es decir, es el botón de emergencia que se encuentra en el ambiente a proteger contra incendio. Adicionalmente, se tendrían 2 sensores, un sensor de humo y un sensor de temperatura. El caso es que el sensor de humo puede en un momento dado activarse si alguien pasa fumando. Entonces, no es un indicador seguro de que hay un incendio. Por otro lado, hay un sensor de temperatura. Se supone que debe activarse si hay mucho calor. Calor se produce ante la presencia de fuego, pero calor también se produce por otros eventos. Por ejemplo, alguien dejó un termo de mate muy caliente cerca del sensor y por lo tanto el sensor se calentó y se disparó. Pero cuando el sensor de temperatura y el sensor de humo, ambos a la vez están activos, se supone por lógica de que sí se trata de un incendio y por lo tanto la alarma se debe activar. Basado entonces en esa definición del problema, podemos hacer una tabla, ¿verdad?, que me defina las condiciones de salida en función de las posibles combinaciones de las variables de entrada. Si los 3 sensores están apagados, la alarma debería estar apagada. Tomen Z entonces como el valor de salida de la alarma y las variables A, B y C para identificar A, activación manual, B, la activación cuando se presenta humo y C, la activación cuando se presenta temperatura. Si las 3 variables de entrada están apagadas, indudablemente, la variable Z de salida, es decir, la alarma, debe estar apagada. Si solo se presenta temperatura, aún así no es motivo suficiente para activar la alarma. Debe haber también presencia de humo. Si solo se presenta humo, no es suficiente motivo para activar la alarma. Así es que tampoco hay activación. Pero cuando se presenta humo y además temperatura, la alarma debe ser activada. Fíjense que las condiciones de salida resultan de los requerimientos del mismo problema. Es un problema físico típico, común. Por otro lado, cuando el botón de manual está activo, cuando la alarma se activa de forma manual, siempre la salida valdrá 1, sin importar cualquier combinación que haya entre el sensor de humo o el sensor de temperatura. Basado entonces en esta tabla de la verdad, yo ahora puedo comenzar a definir lo que sería mi expresión canónica. ¿A qué se refiere entonces la expresión canónica? Veamos qué sucede en la salida con cada uno de los términos que afectan las condiciones de salida, es decir, con cada una de las combinaciones. En este caso yo voy a partir de que deseo obtener un 1, es decir, voy a revisar las condiciones que son verdaderas para que mi alarma se me active. Y a partir de ahí voy a realizar mi expresión canónica. Ha sido una primera expresión, diría que Z va a ser igual a A negado. Fíjense que en este primer término, el valor de A está negado, vale 0, y es el producto con B no negado, y es el producto con C no negado. Si esta condición se da,
sin importar cualquiera otra de las condiciones, ya la alarma se activa, se enciende. Esto es lo que me indica esta condición o este término. Si vemos un segundo término, nos damos cuenta de que cuando A está encendido y B está apagado y C está apagado, o sea, cuando A es verdadero, B es negado y C es negado, también se puede producir la condición verdadera. Y como la estamos relacionando con el operador lógico de suma, nosotros decimos entonces que cuando se dé este término o cuando se dé este término, mi condición de salida será verdadera. Si luego revisamos el resto de los términos, veremos que en el tercer caso, A es no negada, B es negada y C es negada. En este tercer caso, A es no negada, B es negada y C es no negada. O sea, estamos en este término. Luego, en el siguiente término, A y B son no negadas y C es negada. Y en el último término nos damos cuenta de que A y B y C son directas, o sea, no negadas, para que la condición sea 1. A este tipo de expresión canónica, donde se toma en cuenta todas las variables de entrada y sus posibles combinaciones para que resulte mi salida en un estado lógico apropiado, se le conoce condición canónica por extensión. Que si yo trato de llevar esto a un sistema físico, es decir, hacerlo con compuertas, para obtener el valor Z de salida, yo necesito 1, 2, 3, 4 y 5 compuertas AND de 3 entradas que se relacionan luego en sus salidas con una compuerta OR de 5 entradas. Además de un grupo importante de inversores. Hay 1, 2, 3, 4, 5 inversores involucrados. O sea, es un circuito enorme para poder definir este problema, para que esto funcione. Veamos entonces cómo podemos simplificarlo de forma lógica. Lo que hacemos entonces es que aplicando los postulados que vimos anteriormente, fíjense que yo puedo, utilizando la propiedad asociativa, combinar las variables comunes, en este caso, A, B negado, que se encuentra presente en el primer y segundo término, y obtener entonces el producto de C negado más C. Haciendo exactamente lo mismo, tomando en cuenta que A y B es común en estos dos términos, yo puedo reescribir AB, que me multiplica a C negado más C. Ahora, sabemos que C negado más C se convierte en un valor 1. Toda variable que se suma a su complemento se convierte en un valor 1. De este lado sucede exactamente lo mismo. C negado más C se convierte en un valor 1. Y, por supuesto, aplicando la propiedad asociativa, fíjense, ahora tenemos AB más AB. Yo puedo aplicar la propiedad asociativa y me quedaría como A, que me multiplica, o sea, B negado más B. Y por último, B negado más B, pues indudablemente vale 1. Así que me queda solo como el valor de A. Cuando hacemos eso, podemos entonces definir que la solución de este problema queda reducida como Z igual a A negado por B por C más A. Y un circuito que me llevaría un montón de componentes se ve reducido a una compuerta AND de 3 entradas con un inversor que luego va a una compuerta OR de 2 entradas. Las variables A, B y C pasan, primero la variable A pasa negada a la compuerta AND, la variable E pasa directo a la compuerta AND y la variable C pasa directo a la compuerta AND. Y la salida de esta compuerta AND se suma a la variable A que se toma directamente de la entrada. Y el resultado Z
es válido para cualquiera de estas combinaciones. Por ejemplo, supónganse que tengo la primera combinación donde Z vale 1, A vale 0, B vale 1 y C vale 1. Si A vale 0 por acá, por este lado, pues por un lado tendríamos un 0 en el sumador, así es que no le afecta. Todo depende entonces del otro lado de la entrada. Pero este 0 de A se me invierte, se me complementa y entra como un valor 1 en esta compuerta. En ese término, B tiene 1 y C tiene 1. Y con el 1 del A complemento, entonces tendríamos un 1 en la salida de la compuerta AND. Y un 1, por un lado, sumado al 0, me daría que Z vale 1. Y se prueba este primer término. Pueden probarlo para cualquiera del resto de los términos y se darán cuenta que funciona exactamente igual. Hay otras técnicas de reducción que les permiten mejorar incluso la forma como simplificar las expresiones canónicas. Así nos encontramos, por ejemplo, lo que serían los mapas de Carnot. El mapa de Carnot no es otra cosa que un método gráfico en el cual hacemos una asociación en una tabla de los posibles valores de resultado 1 basado en las combinaciones de las variables de entrada. En otras palabras, esta tabla de la verdad la reescribimos en una forma gráfica de matriz. Para esto, tomamos dos variables y las combinamos por el lado de las columnas y el resto de la variable, en este caso nos quedaría una sola, la combinamos por el lado de las filas. Vemos qué posibles combinaciones puede tomar A y B. Decimos entonces, A y B pueden tomar combinaciones como 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Noten que no puede haber en las combinaciones que se colocan el cambio de más de un bit por vez. Por el otro lado, la variable C, pues, o toma el valor de 0 o toma el valor de 1. Posteriormente lo que hacemos es verificar la combinación en la tabla de esas tres variables. En el primer caso, cuando A y B valen 0 y cuando C vale 0, ¿qué tendríamos a la salida? Fíjense, muchachos, de la tabla, ¿verdad? Si todo está en 0, y salí de 0. Cuando C vale 1, A vale 0 y B vale 1, pues mi salida es 1, que es este caso. Y así sucesivamente. Noten que efectivamente tengo los 8 posibles resultados de todas estas combinaciones, pero anotados en esta forma de matriz. Lo que nos dice entonces la tabla, el método de Carnot, es que hay que agrupar la mayor cantidad de unos posible para obtener el resultado. Así tenemos en un primer bloque estos 4 unos asociados y en un segundo bloque estos 2 unos asociados. Eso nos permite entonces definir que mi variable z de salida, fíjese que A en este caso es el único que mantiene constante en este bloque grande, es el único que se mantiene constante, los demás se hacen 0. Y para estos 2 unos asociados, el valor de B, que es el que tiene valor 1, aquí el valor de A se hace 0, y el valor de 1 para C. Entonces decimos que la ecuación queda simplificada, Z va a ser igual a A más B por C. Y esto, simplificándolo en un circuito lógico, nos quedaría como una compuerta AND, que posteriormente se suma con una compuerta OR. Y si prueban este circuito, se dan cuenta que es válido para todas las combinaciones. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.